Muy bien, tal cual ocurre todos los días jueves, ha llegado la hora de la justicia, nuestro querido programa Ida y Vuelta, porque está conectado con nosotros el doctor Carlos Nagy. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Raúl, Marcelo, de nuevo, muy buenas noches. Como siempre, un placer. Qué gusto, doctor, tenerlo aquí con nosotros. Mire, quiero comenzar con una pregunta que es sobre un tema que ha despertado, por supuesto, mucha atención en Córdoba, que es el desenlace en el caso del policía acusado de asesinar a su esposa. Apasionante debate donde el futuro del detenido se debate entre el accidente y un crimen aberrante. Yo creo que ya estuvo el juicio y la sanción, ¿no, doctor? En el día de hoy, Cámara Sexta del Crimen, Tribunal Técnico y Jurados Populares, luego de 8 horas de deliberación, dictaron sentencia. La sentencia fue contundente, por unanimidad. Condenar a este hombre de la fuerza policial, que pertenecía a la brigada motorizada, que portaba un arma reglamentaria que le entregó el Estado para proteger a la sociedad, considerándolo autor penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado. Por el vínculo, era el esposo de la víctima. Por alevosía, la mató a traición. Utilizó el arma reglamentaria y un proyectil desde atrás atravesó su espalda y se alojó en el tórax. Y por violencia de género, por femicidio, ¿por qué? Porque quedó debidamente acreditado que el disparo, que de ninguna manera fue accidental, como él trató de instalar, generando confusión y tratando de sembrar la duda a lo largo del proceso, de ninguna manera, reitero, fue accidental, sino que fue deliberado. Fue el colofón, el fin de una historia de maltrato físico, verbal, de infidelidades. En la sala de audiencia, a medida que se iban receptando los testimonios, algunos de los que pusieron explicaban cómo la trataba. Corre gorda, corre vaca, sos una porquería. Si no me cerrás la boca vas a seguir engordando. Esta es la mujer que la sometía verbalmente, la que fue sometida físicamente, psicológicamente, hasta que ella tomó una decisión, que significó, por otro lado, firmar la condena a muerte. Había decidido interrumpir la convivencia, echarlo de la casa que era de propiedad de ella y dar por terminado un calvario. Así lo declaraba la propietaria de una panadería a la que había ido a comprar esa misma tarde la víctima. Concurrió con los ojos llorosos y diciendo: me quiero separar, no quiero vivir más con este hombre violento. Bueno, el epítome terminó con la vida de esta mujer y hoy la sanción. Quedó pulverizado el principio de inocencia que los resguardaba procesal y constitucionalmente hablando. La sanción, la única, la más grave, la máxima expresión de perversidad en un proyecto criminal, estuvo encarnado en este hombre de azul que hoy ya comienza a cumplir una condena a prisión perpetua con tratamiento psicológico en materia vinculada a materia de violencia de género. Esto es lo que ha ocurrido hoy, y hay algo más, que es más grave. Reitero, mató a la esposa, no se arrepintió, no pidió disculpas, no hubo capacidad de enmienda, actuó como un verdadero tramposo tratando de demostrar o instalar de que se trataba de un accidente. Doctor, uno de los temas del día es esta posibilidad de que Amadou Vudú vuelva a la cárcel por la causa Chicone. ¿Puede volver a la cárcel? Marcelo, excelente pregunta, porque he visto hoy sorprendido en las mesas de redacción de todo el país una noticia que genera confusión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de Corte Nacional, efectivamente ha condenado a este hombre, ha confirmado la condena a este hombre a 5 años y 10 meses de prisión, con lo que queda corroborado el doble conforme. En este caso se sepultó el principio de inocencia y ahora finalmente, de acuerdo al régimen procesal constitucional argentino penal,
es culpable. Ahora bien, esta confirmación de la Corte, ¿guarda vinculación con volver o no a la cárcel? De ninguna manera. Paso a explicar. Amado Vudú está preso. Entiendo. Está cumpliendo una prisión domiciliaria. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la pandemia, en un momento de excepción, un tribunal ordenó de que la prisión la cumpliera en su domicilio particular, algo que es absolutamente arbitraria porque no es persona de riesgo y no reúne ninguna de las condiciones que prevé la ley de prisión domiciliaria de ejecución penal 24.660. Concretamente, el hecho de que la Corte Suprema confirmara la condena a 5 años y 10 meses de prisión no tiene nada que ver con volver o no a la cárcel. Lo que corresponde ahora, habiendo desaparecido las condiciones que motivaron una morigeración en las condiciones de encierro, es que vuelva a prisión efectiva, no en la comodidad de un hogar, porque no reúne ninguna de las condiciones para tener prisión domiciliaria. Este hombre tomó por asalto las arcas públicas. Ya sabemos muy bien que fue condenado por hechos de corrupción, que es un atentado contra el orden democrático. Vuelvo a repetir, nada tiene que ver la prisión el volver a la cárcel con lo que se ha confirmado hoy. Está condenado, es considerado culpable, la condena es 5 años y 10 meses de prisión, y el hecho de que vuelva o no a la cárcel no depende de la condena, sino más bien de una actitud honesta, racional, de el juez de ejecución penal que impida se siga insultando a la Constitución de la Nación Argentina. Artículo 16. No se admiten en este país, Marcelo, prerrogativa de sangre ni de nacimiento, no hay fueros personales ni títulos de nobleza. Miles de presos están detenidos por delitos menores en la República Argentina en las distintas unidades carcelarias y no pueden acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Esto también debe ser aplicado para este hombre, por más que haya sido nuestro ex presidente de la Nación. Y quería preguntarle, doctor, sobre... Hay una persona que ha sido condenada, justamente hablando del tema condena, cumplimiento de condena, en el caso de Vudú. Hay un caso de una persona que ha sido condenada a 3 años de prisión efectiva, que no es reclusión, sino prisión, y resulta que antes del año ya estaba en libertad. ¿Por qué se explica esto? Hay trámites procesales, hay una explicación. ¿Por qué? Hay un Código Penal, y el Código Penal, en uno de sus dispositivos, en el artículo 13, concretamente, inclusive una persona que está condenada a prisión perpetua, si cumple 35 años de condena, puede acceder a la libertad condicional. Pero vamos a Vudú y vamos a la pregunta del televidente. Vudú ha sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. De acuerdo a este dispositivo legal del Código Penal, cumpliendo los 2/3 de la condena, en la medida que haya buena conducta, que no vuelva a cometer delitos, que cumpla con cada una de las imposiciones de la ley, puede acceder a una libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que en una condena de 5 años y 10 meses, este hombre puede salir en libertad condicional a los 3 años y 8 meses. Claro, exactamente. Y en el caso del de 3 años, está bien, digamos, ¿al año ya puede salir o no? ¿Le quedaría cumplir? En el caso de que haya una condena de 3 años, cumpliendo 8 meses de prisión preventiva, prisión efectiva, puede recuperar la libertad, Marcelo, en la medida en que resida en un lugar determinado, exista arraigo de acuerdo al auto de soltura, cumpla con el recaudo de buena conducta carcelaria, no cometer nuevos delitos, someterse a cuidado del patronato, a un tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, según corresponda. En la medida en que todo esto se cumplimente, 1 año u 8 meses, según el caso, si es condenado a 3 años, puede obtener la libertad condicional y deambular por las calles de Córdoba, del país, como cualquiera de nosotros. Doctor, por último, le pregunto el caso del artesano discapacitado asesinado por 2 miembros de la policía motorizada el 4 de julio, ahora hace poquito.
Ha habido una reciente resolución. ¿Cuál es? Nuevamente, los hombres de azul que violan la ley. No se trató de un caso de violencia urbana, se trató de un crimen a sangre fría. Un hombre discapacitado, 35 años de edad, artesano, fue asesinado por 2 miembros de la policía de la provincia de Córdoba. Se ha confirmado la prisión preventiva por parte de un juez de garantía. Se trata de un cabo como coautor del delito de encubrimiento agravado por la calidad funcional y la gravedad del hecho precedente, y el matador, Lucas Navarro, 36 años, homicidio calificado por el 41 bis. Inventaron una persecución que nunca existió. Llegaron hasta un domicilio, le dispararon en el pecho, huyeron en la moto provista por el Estado para combatir la delincuencia, no comunicaron a la superioridad, no pidieron asistencia para salvaguardar la vida de esta persona, y bueno, nuevamente la justicia a la altura de la gravedad de los hechos que cometen hombres que tienen una misión de la cual se han apartado. Carlos, como siempre, brillante, le agradecemos enormemente la comunicación. El jueves que viene, por supuesto, estamos nuevamente con usted. Muchas gracias. Abrazo grande, abrazo grande. Gracias, brillante el doctor. Como siempre, sumamente claro. Director, urgente pausa, volvemos y empezamos a leer los miles de mensajes. Espéranos un minuto.